Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino en los micrófonos para hablarnos de sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la llamada, como siempre. Bueno, ya saben los oyentes que este programa aparece cada 2 semanas en Radio Sefarad. En las últimas, evidentemente, hemos estado, influidos de alguna manera por los sucesos diarios o cotidianos de la información respecto a la guerra de Israel. Y la cuestión de hoy también tiene que ver con la guerra de Israel, pero quizás no tanto con la actual como una posible futura guerra con Irán, ¿no? Porque detrás de todas estas guerras que hemos presenciado en año y algo, pues está la sombra de Irán, en Hamas, en Hezbollah, Eso es. en los hutíes, en los grupos pro-iraníes y también la Ujú. acción desde Siria. Así que De Siria. hoy toca hablar de Irán y hablar de lo que más peligroso hay detrás de Irán, porque aparte de la financiación del terrorismo y, y los problemas internos que afectan al mundo musulmán, Ujú. está el tema del desarrollo nuclear, que El programa evidentemente nuclear. Ujú. es algo de lo cual hemos hablado todos los años precedentes y también criticando el acuerdo de suspensión de ese programa desde el 2015. Se está a punto de cumplir el decenio y me parece que no se ha suspendido nada, ¿no? O casi Sí, nada. sí, 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 efectivamente. De hecho, mirá, una de las cosas que siempre me gusta empezar un poco quizás por el final, que es una de las cosas que más vemos hoy a lo largo del desarrollo político y militar en Medio Oriente, la diplomacia no solo de Israel, sino también de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y muchos países del Golfo están expectantes a ver qué es lo que va a pasar con Irán, si va a tomar o no control sobre las armas de destrucción masiva, que son las armas nucleares. Por eso cuando hay figuras, especialmente de países como en el caso de España, de Pedro Sánchez, que ayer o antes de ayer, en las últimas horas, salió a decir que acá lo que había que hacer era llegar a la solución de dos estados. La solución de dos estados y el conflicto con los palestinos, hoy en el orden de prioridades, tanto de Israel como de los estados árabes sunitas en general, pero el Golfo en particular, te aseguro que pasa un escalón de tercer, cuarto o quinto orden en comparación del daño que puede causar la República Islámica de Irán, un régimen profundamente particular y conflictivo desde el año 1979, con el acceso a armas de destrucción masiva que generarían realmente un cimbronazo en una región donde las fronteras son muy porosas, tienen muchos problemas de gestión de seguridad y que además se enfrentaría a la región entera al gran temido contagio nuclear. Esto se veía hace un año, poco más de un año atrás, cuando en septiembre del 2023 a Reuters, uno de los grandes líderes de Arabia Saudita, el príncipe heredero Bin Salman, decía, si Irán accede a las armas de destrucción masiva, a la bomba nuclear, Arabia Saudita también lo hará. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que si lo hace Arabia Saudita, formalmente ya no lo hará Turquía, que en algo de eso también andaba? ¿Por qué no lo va a intentar Egipto? ¿Por qué no lo va a intentar Jordania, que es el próximo paso de esa expansión de los hermanos musulmanes y los clérigos chiitas, que así como han destrozado Irak y Siria, probablemente intenten derrumbar y derribar a la monarquía hachemita en el futuro cercano y asestar un golpe a todo lo que es Jordania y convertir el país lindero con Israel en una nueva base del terrorismo y de ese entramado proxy que dirige la República Islámica de Irán desde 1979. Hay algunos elementos que creo que es importante tener presente a la hora de entender cómo se puede calibrar incluso la cuestión nuclear. Es la única posibilidad que Israel tiene todavía sobre la mesa para responder al ataque del 1 de octubre de la República Islámica de Irán, cuando lanzó 180 misiles balísticos contra el Estado de Israel.
Aquí, bien decías, es un programa que lo vamos grabando cada 2 semanas. No recuerdo si el 1 de octubre había entrado o no en el último programa, si lo habíamos llegado a comentar, pero venimos de un nuevo ataque de la República Islámica de Irán, el segundo en la historia que se produce desde el propio territorio iraní y que se suma al del 14 de abril, que por primera vez en la historia el régimen de los ayatollah ordenó un ataque directo contra el Estado de Israel. Acá hay algo que sí es importante remarcar como primera cuestión. La doctrina de seguridad de Israel está compuesta por distintos círculos, donde se identifican las principales amenazas que, lógicamente, gracias a un gran trabajo coordinado de servicios de inteligencia dentro y fuera del Medio Oriente y también con las agencias de seguridad, van focalizando sobre los distintos enemigos, circunstancias y formas de operar. No es lo mismo el desarrollo de la doctrina de seguridad de Israel en 1948, 1956, 1967 o el 73 en la guerra de Yom Kippur, donde el enemigo era claramente un elemento estatal, que podía ser Egipto o Jordania, por poner dos casos, pero con ejércitos, o en el caso de Siria, ejércitos regulares que no tenían tanta incidencia con esas amenazas híbridas, que es lo que conocemos más desde el momento en el que Hamas toma el control de la Franja de Gaza y Hezbollah hace lo propio desde el sur del Líbano. A partir de 1979, la República Islámica de Irán es percibida desde el gobierno de Israel como una amenaza existencial. Y esto es fundamental para entender por qué el programa nuclear de Irán ha sido señalado, insisto, no solamente por Israel, como un verdadero peligro para la seguridad regional, que se integra como parte fundamental de esos círculos o esferas dentro de la doctrina de seguridad de Israel, pero sí que toma y toca muchos intereses también en materia de seguridad en países como Arabia Saudita, que ni ideológica ni religiosamente podrían estar a priori en un mismo bando dentro de lo que es la distribución y la guerra del Medio Oriente, pero sí tiene desde hace muchos años muchos puntos en común con Israel a la hora de enfrentar un objetivo o enemigo común, que es la República Islámica de Irán. Esa revolución de 1979 supuso para Irán la consolidación de un régimen teocrático fuertemente represivo, incluyó el objetivo incluso asumido por el propio Ayatollah Khomeini, hasta un expresidente muy cercano en el año 2002-2005, el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, un objetivo muy claro de aniquilar al Estado judío atentando dentro y fuera del Medio Oriente. Esto explica por qué todo este entramado de guerra proxy tenía un solo objetivo y era crear un anillo de fuego en donde el Estado de Israel se veía fuertemente amenazado, ya no solo por Hamas en la Franja de Gaza, sino también Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Siria y en Irak, ahora el propio Irán, que a partir del año 2024 empieza a atacar de forma directa al Estado de Israel, los hutíes en Yemen y muchas otras organizaciones que quedan un poco quizás fuera de la estructura convencional dentro de lo que es Judea y Samaria o Cisjordania. Por lo tanto, la relación entre Israel y la República Islámica de Irán en 1979 tuvo un fuerte cimbronazo, pero un cimbronazo que de alguna forma en donde ambos bandos se respetaban, no una agresión directa. Sin embargo, esto ha cambiado realmente el 14 de abril, en medio de la guerra entre Israel y los grupos terroristas proxys de Irán, cuando por primera vez en la historia los ayatollah, el régimen de los ayatollah, ordenan un ataque directo que en ese momento tuvo creo que entre 200 y 300 vectores de ataques, contando drones, cohetes y misiles, que lógicamente dieron vuelta un poco lo que era la ecuación y esa ruptura de un pacto no escrito, pero sí que se mantenía entre ambos, de no atacarse mutuamente. Sin embargo, las alertas de Israel y otros países, como Arabia Saudita, Egipto y Turquía, se encendieron en el año aproximadamente entre el año 2000 y 2001, cuando se conoció la intención clara y expresa de la República Islámica de Irán de hacerse con las armas nucleares y alcanzar la posibilidad de la destrucción masiva. Y acá hay que hacer siempre una aclaración que me parece muy clara y que es necesaria también, que esa aclaración sobre las armas nucleares, el problema no está en las armas en sí, el problema está en quién las posea. Hay todo un régimen de control, de disuasión de la propagación y el contagio nuclear que está fuertemente cuestionado, incluso en aquellos países como Irán, que pudieron haber firmado
que de hecho lo han hecho en el año mediados de los 60 y ratificado en los 70, el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero que en los últimos años empezaron a demostrar todo tipo de indicios por programas que pueden ser incluso clandestinos, que llevan a pensar que la República Islámica de Irán está en una carrera armamentística nuclear destinada a conseguir las armas de destrucción masiva. Estados como Irán o estados como Corea del Norte tienen un componente ideológico destructivo que es verdaderamente nocivo si uno de esos países se hace realmente con el control y con la posesión de las armas de destrucción masiva. Aquí hay una intención de incentivo e ideológico que hace al propio régimen de los ayatollah. Un régimen que desde 1979, insisto, sea por líderes supremos como Khomeini o un expresidente como Mahmoud Ahmadinejad, hablan de la aniquilación del Estado de Israel, aniquilación de casi 10 millones de personas, de israelíes que viven en Israel y una persecución total contra el pueblo judío dentro y fuera del Medio Oriente, siendo Irán partícipe intelectual de atentados como la AMIA y la Embajada de Israel, 1994 y 1992, respectivamente en Buenos Aires, son indicios muy claros que demuestran por qué Irán no puede hacerse con el control de las armas de destrucción masiva. No, no es lo mismo que las tenga Francia, que las tenga Estados Unidos, a que las tenga Irán o las tenga Corea del Norte. No es lo mismo, hay un régimen internacional, un sistema internacional que tiene normativas y reglas para intentar evitar una de estos cruces de los umbrales nucleares por estados que son promotores del terrorismo y fuertemente violentos, pero que al día de hoy se ha demostrado fracasado, probablemente muy inútil para poder llevar a cabo ese tipo de tareas. Sin embargo, ese interés por el desarrollo nuclear, en principio que era muy propio de los ayatollah en el año 1900, antes de 1979, que manifiesta un interés por el desarrollo nuclear civil, comenzó en la época de la monarquía del Shah, con la construcción de dos reactores nucleares y en medio de un entendimiento muy sólido, incluso también entre la inteligencia de Israel y la de Irán, bajo los auspicios de los Estados Unidos en medio de la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que en 1979, con la llegada al poder de los clérigos chiitas, ese veto, incluso que había un veto islámico a la carrera nuclear civil, se vio interrumpido por la carrera nuclear que que la República Islámica de Irán había iniciado en 1950. Sin embargo, hubo un hecho que fue a finales de los 80, mediados de los 80 o finales de los 80, la guerra con Irak y la posesión y esa carrera hacia las armas químicas que utilizaba el régimen de Saddam Hussein, que empezó a cambiar los planteos estratégicos del Ayatollah Khomeini. A partir de 1990, el proyecto nuclear de Irán, que empieza siendo civil en la época del Shah, se relanza con la asesoría de Abdul Qadir Khan, que era uno de los cerebros del programa nuclear de Pakistán y que había tenido también participación en programas nucleares de otros países que marginal o de forma marginal a la ley internacional habían intentado cruzar ese umbral nuclear. Teherán, de esa forma, lo que buscaba también, además, era empezar a hacer nexos, especialmente con Rusia y con China, para profundizar el alejamiento de Occidente y mantener en alto su hostilidad, en este caso contra Israel, hostilidad que pasaba a ser una de las piedras fundamentales de la política exterior hacia dentro del Medio Oriente del régimen de la República Islámica de Irán. Por lo tanto, todo ese desarrollo armamentístico de la República Islámica empezó a preocupar seriamente a partir del año 2002, cuando distintas fuentes descubrieron que en Irán había centros clandestinos para el enriquecimiento de uranio en Natanz y de agua pesada en Arak, dos zonas muy importantes en lo que es la geografía y la geoestratégica de la República Islámica de Irán. Por supuesto, sumado también a distintos centros de investigación y puntualmente el de enriquecimiento de uranio, que es, aunque no el único, el indicio que más alertó a Israel hace muchos años, estamos hablando hace 22 años atrás. Además de Natanz, en ese entonces ya la República Islámica de Irán había construido una segunda planta clandestina en el interior de Fordow, que es una montaña, que no tenía nada que ver con la alimentación para el único reactor nuclear iraní, que para esos años también era únicamente, digamos, abastecido por Rusia, es decir, un país que encontraba en Rusia la forma de
abastecer a su central nuclear, su única central nuclear, y que además era gran productor de petróleo, ¿para qué estaba profundizando el nivel de enriquecimiento de uranio a niveles que lo acercaban verdaderamente a las armas de destrucción masiva? Es decir, lo alejaban de una idea civil, que era lo que la República Islámica de Irán argumentaba frente a la comunidad internacional, mientras se evitaba distintos tipos de controles de la Organización Internacional de Energía Atómica, y no había ningún tipo de, más que la presión y las distintas sanciones, pudieran frenar el secretismo que la República Islámica de Irán empezó a tejer desde el año 2003-2004, cuando en lo que verdaderamente se consideraba uno de los primeros pasos más importantes para la llegada o para hacer posesión de las armas de destrucción masiva. Por lo tanto, en todo ese proceso, estamos hablando ya entre el año 2006 y 2007, las autoridades iraníes empezaban a encontrar en Israel quizás uno de los pocos o el único que podía detener en seco el programa nuclear de la República Islámica de Irán. No es por nada que Israel comenzara en estos años a pensar en una opción militar contundente que golpeara y terminara con la peligrosidad del programa nuclear de la República Islámica de Irán, en lo que se estimaba como una operación militar de gran envergadura y que iba a costar miles de millones de dólares. El gobierno de Jerusalén entendía que la única opción era la militar, ya que era la opción real para limitar y golpear los intereses nucleares de la República Islámica de Irán. También con un doble sentido: empezar a presionar realmente a la administración Obama para que ese rol de los demócratas, que era muy, vamos a decirlo así, indulgente con la República Islámica de Irán, y empezaba a ser fuertemente cuestionado ya no solo por Israel, sino también por Turquía y Arabia Saudita, y muchas agencias de inteligencia dentro y fuera de Medio Oriente que se esforzaban en trabajar de manera coordinada para eliminar la peligrosidad del programa nuclear militar de Irán. Por eso, el primer gran golpe no vino justamente del ataque militar convencional, como quizás hubiéramos esperado en lo que era la doctrina propia de seguridad y militar del Estado de Israel, sino un ataque dentro del ciberespacio, que se dio en el año 2009 con Stuxnet, que era un malware desarrollado por expertos israelíes y estadounidenses, que ese año penetró en el sistema de la central nuclear de Natanz y paralizó casi la totalidad de las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio durante casi un año. Es decir, entre 2009 y 2010 el programa nuclear se detuvo en seco. En lo que se tituló luego como la operación o la misión de los Juegos Olímpicos, esa operación significó el ciberataque más sofisticado que dañó entre 4.000 y 5.000 centrifugadoras en Natanz. En pocos minutos, esa operación saboteó décadas de esfuerzo clandestino iraní rumbo al traspaso de ese umbral nuclear. Es decir, estamos hablando de un ataque, una operación sincronizada en un entorno cibernético que fue el ciberespacio, y que terminó por golpear y golpear muy fuerte casi 5.000 centrifugadoras y retardar así el efecto militar que buscaba la República Islámica de Irán con todo ese enriquecimiento clandestino, principalmente de uranio. Luego viene ahí en el año 2015, que es lo que señalaba Jorge, ese programa o ese acuerdo, el Joint Comprehensive Plan of Action, el JCPOA, que es ese esfuerzo que la administración Obama-Biden encontró justamente en limitar el programa nuclear iraní. Un acuerdo nuclear que era verdaderamente malo. ¿Por qué? Porque solamente focalizaba y tomaba casi como único el enriquecimiento de uranio, que es una variable importante para saber o por lo menos detectar si hay una intención de traspasar la energía nuclear civil para llegar a un recurso militar, pero no es el único, lógicamente, y es lo que Irán ha desarrollado durante muchos años, y es con lo que hoy golpea a Israel de forma directa, o también golpea en Ucrania con la asistencia que está haciendo la Federación Rusa, que es la producción de misiles eh, balísticos producidos con tecnología iraní, y la tecnología que es lo que hoy Irán todavía no tiene y que necesita para poder cargar con armamento nuclear las ojivas nucleares, y con eso poder atacar de forma nuclear a cualquiera de sus objetivos, en los cuales Israel va a estar seguramente en la mira. Por lo tanto, en el año 2015 no ha habido ningún tipo de
eh, esfuerzo concreto de de la seguridad internacional y de la comunidad internacional para delimitar la expansión del programa nuclear de Irán. No solo aquí, para ya cerrar, no solo aquí Israel, sino también, insisto, intereses de otros países del Medio Oriente se han tenido que ver verdaderamente afectados para que estos países redoblen las apuestas frente a una comunidad internacional que ha hecho poco o nada para enfrentar, para actuar de forma concreta contra el programa nuclear militar de los ayatolá. Ha habido eliminaciones selectivas o muertes sospechosas, algunos usan también las palabras asesinatos selectivos, de figuras muy importantes del programa nuclear de Irán hasta el año 2020, 2021 y 2022 en distintos puntos del Medio Oriente. También esto acompañado a la eliminación de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica entre Siria e Irak y que tenían mucha vinculación y una participación muy aceitada en lo que era la coordinación de todo ese entramado de guerras proxy. Hubo también hacia el año 2022 asesinatos como los de Ali Kamani, un oficial de la Guardia Revolucionaria que era miembro del programa aeroespacial, y de Mohamed Abdus del programa de misiles balísticos, que habían a su vez estado precedidas por la muerte de Hassan Sayyad el 22 de mayo, que era también uno de los elementos o de las personalidades más importantes de todo ese programa y esa doctrina militar de Irán, que empezaba con el programa nuclear propiamente dicho, y estos alcances o niveles que estuvimos describiendo esta tarde, pero que visto de forma general era parte de una doctrina militar por parte de la República Islámica de Irán y el régimen de los ayatolá para intentar efectivizar tres objetivos. El primero, destruir al Estado de Israel. Esto es una manifestación expresa y clara de los ayatolá desde el año 1979. Eliminar también cualquier tipo de presencia de los Estados Unidos. Aquí no es solamente una cuestión ideológico-filosófica. Lo que necesita Irán es que los Estados Unidos, a través de sus bases militares, desaparezcan del Medio Oriente para replicar en otros países lo que ha hecho Irán en Irak y en Jordania, y en Siria, perdón, visto Jordania que va a ser probablemente uno de los escenarios futuros que busquen. Ellos necesitan la destrucción de los estados, la quiebra de los estados, convertirlos en estados fallidos, para ahí hacer una suerte de tabula rasa, un vaciado entero, un barrido entero, y ahí montar nuevas operaciones y bases terroristas que ataquen al Estado de Israel, pero que propaguen el terrorismo internacional alrededor del mundo. Y un tercer elemento, castigar también a todos aquellos gobiernos árabes, sunitas principalmente, que no estén alineados a los intereses políticos y terroristas de la República Islámica de Irán, y por supuesto aquellos gobiernos que empiecen a encontrar en Israel, dada la ausencia en materia de seguridad de los Estados Unidos y el coqueteo que también se da con China y en temas de sistemas de defensa y demás, que empiezan a ver que Israel es la única opción que puede contenerlo frente a un ataque masivo a la República Islámica de Irán. Por lo tanto, y esto siempre es algo muy discutido por distintas fuentes que se consultan en el Medio Oriente, queda claro que el programa nuclear iraní solamente puede ser desmantelado o con un consistente y real acuerdo diplomático o con un ataque militar de Israel a gran escala, para que todo el Medio Oriente se viene preparando desde hace por lo menos 20 o 25 años. Sin duda es un análisis profundo, tanto en el tiempo como en los asuntos que trata y que nos trae esta imagen del programa nuclear iraní. Muchas gracias, Luciano Mondino, por habernos atendido, y hasta la próxima entrega de esta sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. Nada, Jorge, un abrazo.